En una fría mañana de marzo de 2024, las autoridades de Nueva York fueron llamadas a un lujoso departamento en el Upper East Side. Lo que encontraron allí cambiaría para siempre la vida de una familia en la India y conmocionaría a la comunidad de estudiantes internacionales de Manhattan. Priya Sharma, una estudiante de 19 años de la Universidad de Columbia, había sido encontrada muerta en circunstancias que, en un principio, parecían un trágico accidente. Pero a medida que los investigadores se adentraron en su vida digital, comenzó a surgir una oscura red de secretos, manipulación y explotación. La última publicación de Priya en sus redes sociales, realizada solo 48 horas antes de su muerte, la mostraba sonriendo en un restaurante caro del centro de la ciudad, con un vestido de diseño que costaba más que su beca mensual. La leyenda decía, viviendo el sueño, Blessed Life, NYC. Lo que sus amigos y familiares no sabían era que detrás de esa imagen perfecta se escondía una realidad mucho más siniestra. Una joven soñadora Priya había llegado a Estados Unidos en agosto de 2023, llena de esperanza y determinación. Hija de un maestro de escuela pública y una enfermera de Bombay, había conseguido una beca parcial para estudiar ciencias de la computación en la prestigiosa Universidad de Columbia. Era la primera persona de su familia en estudiar en el extranjero, llevando consigo no solo sus propios sueños, sino también las expectativas de toda una comunidad que había invertido en su educación. Era brillante, decidida e increíblemente trabajadora, recuerda Rajesh Sharma, su padre, en una emotiva entrevista por videollamada desde Bombay. Priya siempre decía que iría a Estados Unidos y haría algo grande. Nunca imaginamos que sería así como saldría en los titulares. Los primeros meses de Priya en Nueva York fueron exactamente como había imaginado. Sus calificaciones eran excelentes, se había unido al club de programación de la universidad y había hecho sólidas amistades con otros estudiantes internacionales. Sus videollamadas a casa estaban llenas de entusiasmo mientras describía la vida en el campus, los profesores inspiradores y las infinitas oportunidades que ofrecía Nueva York. Pero había un problema creciente que Priya intentaba ocultar a su familia: el dinero, la presión financiera. A pesar de la beca, el costo de vida en Manhattan era astronómico para una joven de una familia de clase media de la India. El alquiler de su pequeña habitación en un departamento compartido en Harlem consumía más de la mitad de su mesada. Libros, comida, transporte, ropa adecuada para el riguroso invierno neoyorquino. Todo costaba mucho más de lo que había previsto. Empezó a mencionar que las cosas eran más caras de lo que esperaba. Cuenta Meera Patel, su compañera de cuarto y también estudiante internacional de Nepal. Pero Priya era orgullosa. No quería preocupar a su familia ni dar la impresión de que no estaba logrando lidiar con la independencia. Para compensarlo, Priya comenzó a trabajar a medio tiempo en una cafetería cerca del campus, algo que le permitía su visa de estudiante. Pero incluso con el trabajo extra, apenas podía cubrir sus gastos básicos. Mientras veía a sus compañeros de familias más acomodadas disfrutar de cenas caras, compras en tiendas de diseñadores y viajes de fin de semana, Priya se sentía cada vez más aislada y presionada. Fue en ese estado de vulnerabilidad financiera y emocional cuando conoció a Marcus Wellington. El encuentro que lo cambió todo. El primer contacto se produjo de forma aparentemente inocente, en octubre de 2023. Priya estaba estudiando en la biblioteca de la universidad cuando su vieja y lenta computadora portátil dejó de funcionar durante una sesión crucial de programación para un proyecto importante. Frustrada y a punto de llorar, no tenía dinero para repararla y mucho menos para comprar una nueva.
se le acercó un hombre bien vestido que había observado su situación. «Disculpa que te moleste, pero he visto que tienes problemas con tu computadora portátil», le dijo, presentándose como Marcus Wellington, un empresario del sector tecnológico de 45 años. Elegante con su traje a medida y rebosante de confianza, Marcus le ofreció ayuda inmediata. «Conozco una tienda de reparaciones estupenda aquí cerca. ¿Qué le parece si le echo un vistazo?» Lo que podría haber sido solo un gesto amable de un desconocido bien intencionado, resultó ser el primer movimiento cuidadosamente calculado de un depredador experimentado. Marcus no solo consiguió que la computadora portátil de Priya fuera reparada el mismo día, algo que normalmente llevaría una semana, sino que además se negó a aceptar ningún pago. «Considérelo una pequeña contribución a la educación», dijo con una cálida sonrisa. «Me encanta apoyar a jóvenes brillantes en su trayectoria académica». Las primeras semillas de la manipulación. En los días posteriores al encuentro casual en la biblioteca, Marcus comenzó a aparecer cada vez más en la vida de Priya. Primero fue un mensaje en Instagram felicitándola por una presentación académica que ella había mencionado. Luego, una invitación a tomar un café, como hacen los mentores con los estudiantes prometedores, en una elegante cafetería del Upper West Side. Durante ese primer café oficial, Marcus se presentó como un exitoso inversionista en startups tecnológicas, alguien que había empezado desde cero y ahora dedicaba parte de su tiempo a identificar y nutrir el talento joven. Demostró un conocimiento impresionante sobre el campo de estudios de Priya e hizo preguntas perspicaces sobre sus proyectos y ambiciones profesionales. «Parecía genuinamente interesado en mi futuro», le había contado Priya a su amiga Sarah Chen unas semanas después. «No como esos tipos que solo quieren una cosa». Marcus hablaba de oportunidades de prácticas, conexiones en la industria, cómo podría destacar en un campo tan competitivo. Marcus era meticuloso en su enfoque. Nunca hizo avances románticos obvios al principio. En cambio, se posicionó como un mentor, un protector, alguien que entendía los retos únicos a los que se enfrentaban los estudiantes internacionales. Hablaba de su propio viaje como inmigrante, aunque era estadounidense de tercera generación, y de cómo había aprendido a moverse en los círculos de élite de Nueva York. El sutil avance durante noviembre, los encuentros entre Priya y Marcus se hicieron más frecuentes, siempre en lugares públicos y respetables, restaurantes elegantes, galerías de arte, eventos de networking tecnológico. Marcus introdujo gradualmente a Priya en un mundo al que ella nunca había imaginado tener acceso. Cenas en restaurantes con estrellas Michelin, eventos exclusivos en espacios de coworking de élite, reuniones informales con otros jóvenes emprendedores. Para una joven que había crecido en la clase media de Bombay y ahora luchaba por pagar sus pizzas de estudiante, ese mundo era tan emocionante como intimidante. Marcus siempre insistía en pagar todo, pero de forma elegante, sin hacer que Priya se sintiera como una caridad. Tenía una forma de hacer que todo pareciera natural, recuerda Mira, su compañera de cuarto. Priya llegaba a casa con ropa nueva, hablando de personas importantes que había conocido, de oportunidades increíbles que estaban surgiendo, y siempre era «Marcus me presentó a» o «Marcus sugirió que». La manipulación psicológica de Marcus era sutil, pero sistemática. Alternaba entre elevar la autoestima de Priya, elogiando su inteligencia, ambición y potencial único, y crear dependencia emocional. Empezó a sugerirle que los demás estudiantes y profesores no entendían realmente su valor, que ella era diferente y especial, de formas que solo alguien con su experiencia podía reconocer. En diciembre de 2023, 3 meses después de conocer a Marcus Wellington, la vida de Priya Sharma
había cambiado drásticamente. Lo que comenzó como encuentros ocasionales de mentoría se habían convertido en algo mucho más complejo y peligroso, aunque ella aún no podía identificar exactamente lo que estaba pasando. Era como ver a alguien envuelto en una niebla, describe Sarah Chen, una de las pocas amigas cercanas que Priya mantuvo durante ese periodo. Al principio, solo estaba emocionada por haber conocido a alguien importante, pero luego, poco a poco, empezó a distanciarse de todos nosotros. El primer cambio significativo fue financiero. Marcus había empezado a ofrecerle regalos cada vez más extravagantes, siempre envueltos en justificaciones aparentemente inocentes. Un nuevo iPhone porque una estudiante de tecnología necesita las mejores herramientas. Un abrigo de invierno caro porque no puedo permitir que una joven tan talentosa pase frío en Nueva York. Dinero para libros como inversión en su brillante futuro. Cada regalo iba acompañado de una explicación racional y una sonrisa paternal de Marcus. Tenía una habilidad impresionante para hacer que Priya se sintiera especial por merecer su generosidad, al tiempo que creaba una deuda emocional que ella sentía inconscientemente. La presentación del departamento El Punto de Inflexión llegó en enero de 2024, cuando Marcus hizo una oferta que cambiaría por completo la dinámica de su relación. Durante una cena en un elegante restaurante italiano del Soho, mencionó casualmente que tenía un departamento extra en el Upper East Side, que solo acumulaba polvo. Priya, he observado cómo has estado luchando con las condiciones de vivienda en Harlem, dijo, con voz cargada de genuina preocupación. Ese departamento está disponible, tiene seguridad las 24 horas, está cerca del campus. ¿Por qué no consideras mudarte allí? Sería mucho más conveniente para tus estudios. Cuando Priya protestó diciendo que no podía pagar el alquiler de un departamento en el Upper East Side, Marcus hizo un gesto con la mano para restarle importancia. No te preocupes por eso. Considéralo parte del programa de mentoría. Los jóvenes talentos necesitan un entorno adecuado para florecer. El departamento era todo lo que Priya había soñado. Amplio, moderno, con vistas a Central Park. En comparación con la pequeña y estrecha habitación que compartía en Harlem, era como un palacio. Marcus organizó la mudanza para finales de enero, insistiendo en pagar los muebles e incluso un nuevo guardarropa adecuado para el networking profesional. Comienza el aislamiento. Con la mudanza al nuevo departamento, Marcus introdujo sutilmente reglas y expectativas que comenzaron a aislar a Priya de sus anteriores sistemas de apoyo. Le sugirió que dedicara menos tiempo a malgastar energía con personas que no entienden sus ambiciones, y más tiempo a centrarse en oportunidades reales de crecimiento. Nunca le dijo directamente que dejara de vernos, recuerda Meera Patel, su antigua compañera de cuarto. Pero de repente Priya siempre estaba ocupada con algún evento importante que Marcus había organizado. Siempre tenía una nueva excusa para no aparecer en nuestras reuniones habituales. Marcus también comenzó a introducir la idea de la discreción profesional. Explicó que, dada su posición en la comunidad empresarial, era importante que su programa de mentoría no fuera malinterpretado por personas que no entendían las relaciones profesionales complejas. Priya debía mantener sus encuentros y su nueva situación de vivienda en secreto, especialmente ante su familia en la India. No querrás que tus padres se preocupen innecesariamente, argumentaba. Puede que no entiendan cómo funcionan las conexiones profesionales aquí en Estados Unidos. Es mejor ahorrarles la confusión. La primera solicitud íntima. En febrero de 2024, Marcus finalmente reveló la verdadera naturaleza de lo que estaba construyendo.
Durante una noche en su departamento, un ático en Tribeca, cuyo alquiler mensual costaba más de lo que la familia de Priya ganaba en un año, hizo su primera solicitud directa. «Priya, eres una joven hermosa e inteligente», le dijo, mientras servían vino caro después de la cena. «Y yo soy un hombre que aprecia la belleza y la inteligencia. Tenemos una conexión especial, ¿no es así? ¿Por qué no la exploramos más a fondo?» Cuando Priya dudó, claramente incómoda con el cambio de rumbo, Marcus cambió inmediatamente de táctica. No la presionó físicamente, sino emocionalmente. Habló de cómo había invertido en ella, de las increíbles oportunidades que aún estaban por llegar, de cómo las personas especiales como ellos tenían relaciones diferentes a las convencionales. «No estoy hablando de nada sórdido», la tranquilizó, al percibir su resistencia. «Me refiero a una relación madura y mutuamente beneficiosa. Tú sigues centrándote en tus estudios y yo sigo proporcionándote apoyo y orientación, solo que con una dimensión más personal». La escalada del control. Tras esa conversación, la dinámica entre Marcus y Priya cambió irreversiblemente. Aunque ella no accedió inmediatamente a sus peticiones más íntimas, Marcus había sembrado la semilla de una nueva realidad. Empezó a ser más explícito sobre sus expectativas a cambio de su apoyo. Estableció horarios regulares para que se vieran. Al principio eran cenas inocentes, pero poco a poco evolucionaron hacia expectativas de que ella pasara noches enteras en su departamento. Marcus desarrolló un elaborado sistema de regalos y castigos emocionales basado en su disponibilidad y apreciación. Ella comenzó a mencionar que Marcus se molestaba cuando ella no estaba disponible. Cuenta la doctora Lisa Rodríguez, una consejera del Centro de Salud Mental de Columbia, al que Priya había acudido brevemente en marzo. Ella describió sentimientos de culpa cuando decepcionaba a alguien que había hecho tanto por ella. Son señales clásicas de manipulación psicológica. Marcus también introdujo un elemento de vigilancia disfrazado de cuidado. Instaló aplicaciones de seguridad en el teléfono de Priya, supuestamente para su protección como joven que vivía sola en Manhattan. Quería saber dónde estaba, con quién hablaba, cómo pasaba el tiempo cuando no estaban juntos. El aspecto financiero se intensifica. A medida que febrero daba paso a marzo, Marcus se volvió más directo sobre el aspecto transaccional de su relación. Comenzó a darle a Priya mesadas regulares, inicialmente $2,000 a la semana, que luego aumentaron a $3,500 a cambio de su compañía y discreción. «Es solo un reconocimiento por tu tiempo», explicaba. «Las personas exitosas valoran las relaciones de calidad y tú mereces ser valorada». El dinero era tentador para una estudiante que había tenido dificultades económicas, pero venía con condiciones invisibles. Marcus estableció reglas sobre cómo debía gastarse el dinero, insistiendo en que comprara cierta ropa, frecuentara ciertos salones de belleza y mantuviera ciertos estándares de apariencia que él aprobara. También comenzó a utilizar el dinero como forma de control emocional. Si Priya cuestionaba alguna de sus exigencias o intentaba mantener límites, Marcus se sentía decepcionado y reducía o suspendía por completo su apoyo financiero, recordándole todas las oportunidades que estaría perdiendo. Las señales de alerta ignoradas. Durante ese periodo, varias personas cercanas a Priya intentaron expresar su preocupación, pero ella se había vuelto experta en eludir las preguntas. Cuando su familia le preguntaba por su nueva ropa cara y su mejorado estilo de vida durante las videollamadas, ella lo atribuía a becas adicionales y oportunidades de trabajo freelance. «Sabíamos que algo iba mal», dijo el profesor James Mitchell, su tutor académico, que notó cambios en el comportamiento y las prioridades de Priya.
Sus notas seguían siendo buenas, pero parecía distraída, estresada. Cuando le preguntaba si necesitaba ayuda, siempre decía que todo iba bien, que solo estaba explorando oportunidades para establecer contactos. Lo que nadie sabía era que Marcus se había vuelto cada vez más posesivo y controlador. Supervisaba las actividades de Priya, desalentaba las relaciones que no aprobaba y poco a poco creó un mundo en el que ella dependía completamente de él para su validación, seguridad financiera y orientación social. En marzo de 2024, Priya Sharma se había visto completamente atrapada en la red, cuidadosamente tejida por Marcus Wellington. Lo que ella no sabía era que otras jóvenes habían pasado por el mismo proceso antes que ella, y que Marcus tenía planes mucho más siniestros para el futuro de su relación. El 15 de marzo de 2024, solo una semana antes de su muerte, Priya Sharma hizo un descubrimiento que cambiaría por completo su percepción de Marcus Wellington y la pondría en peligro mortal. Todo comenzó con un error aparentemente insignificante. Marcus se había olvidado su computadora portátil en el departamento de ella después de una de sus habituales visitas nocturnas. Al principio, Priya no tenía intención de violar su privacidad. Solo quería devolverle el dispositivo cuando Marcus regresara. Pero cuando apareció una notificación emergente en la pantalla, mostrando un mensaje de una joven asiática con una foto de perfil que decía: «Necesito hablar contigo sobre el dinero que me debes». Su curiosidad se despertó. Lo que Priya descubrió al investigar más a fondo le heló la sangre. La computadora portátil de Marcus contenía una carpeta meticulosamente organizada titulada Proyectos Especiales, que revelaba el verdadero alcance de sus actividades depredadoras. El sistema de múltiples víctimas. Los archivos revelaron que Priya no era ni mucho menos la primera joven estudiante internacional a la que Marcus había apadrinado. De hecho, descubrió pruebas de al menos otras 7 jóvenes en los últimos 3 años, todas ellas estudiantes internacionales de entre 18 y 22 años, todas de familias de clase media de países en desarrollo, todas abordadas inicialmente con el pretexto de una mentoría profesional. Había fotos, conversaciones de texto, registros financieros detallados e incluso vídeos íntimos que Marcus había recopilado sin el conocimiento de las jóvenes. Cada relación seguía un patrón casi idéntico al que Priya había experimentado. El encuentro casual, la fase de ganarse la confianza, el aislamiento gradual, el departamento gratis y finalmente la transición a expectativas sexuales a cambio de apoyo financiero. Era como leer sobre mi propia vida, pero multiplicada por 7, le dijo Priya más tarde a Sarah Chen durante una llamada telefónica desesperada. Cada conversación, cada regalo, cada promesa. Había utilizado exactamente las mismas tácticas con todas nosotras. El destino de las demás, aún más inquietantes, fueron los descubrimientos sobre lo que les había sucedido a sus predecesoras. 2 jóvenes habían desaparecido después de intentar confrontar a Marcus sobre la relación. Una supuestamente había regresado a casa debido a emergencias familiares y la otra se había trasladado a una universidad en la costa oeste. Pero los registros de Marcus sugerían algo mucho más siniestro. En conversaciones de texto con un socio no identificado, Marcus discutía casualmente métodos para resolver problemas cuando sus chicas se volvían problemáticas o poco cooperativas. Había referencias veladas a soluciones permanentes y limpiezas necesarias. Una carpeta particularmente impactante contenía documentos sobre Anastasia Volkov, una estudiante rusa de 20 años que había sido encontrada muerta en su departamento 6 meses antes, en septiembre de 2023.
Oficialmente, su muerte había sido clasificada como una sobredosis accidental, pero los archivos de Marcus contenían fotos de ella inconsciente y referencias a dosis experimentales de sustancias no identificadas. El intento de chantaje Priya también descubrió que Marcus había instalado cámaras ocultas en su departamento, cámaras de las que ella nunca supo nada. Había grabado todos sus momentos íntimos, sus conversaciones telefónicas con la familia e incluso sus reacciones privadas de angustia cuando luchaba con la situación en la que se encontraba. Esos videos no eran solo para su placer personal. Marcus los utilizaba como material de chantaje. Había pruebas de que amenazaba con enviar videos íntimos a familias, universidades y futuros empleadores si alguna de sus víctimas intentaba exponerlo o escapar de su influencia. Había creado un sistema perfecto, explicó más tarde el detective Michael Torres, que investigó el caso. Elegía específicamente a jóvenes vulnerables de culturas conservadoras donde la vergüenza sexual sería devastadora. Era una prisión psicológica casi ineludible. La fatal decisión de enfrentarse a él. Después de descubrir la verdadera naturaleza de Marcus, Priya pasó 2 días en estado de shock, tratando de asimilar la magnitud de la situación. Consideró varias opciones: acudir a la policía, ponerse en contacto con las otras víctimas, huir a casa. Pero Marcus había sido cuidadoso en sus manipulaciones legales, y Priya sabía que sería su palabra contra la de un hombre bien conectado y respetado. El 17 de marzo, tomó la decisión que le costaría la vida: enfrentarse directamente a Marcus y exigirle que dejara de lado sus actividades depredadoras. Me llamó la noche anterior, recuerda Sarah Chen. Estaba decidida, pero asustada. Me dijo que había descubierto cosas terribles sobre Marcus y que iba a enfrentarse a él. Intenté disuadirla, pero me dijo que no podía seguir viviendo sabiendo que otras chicas pasarían por lo mismo que ella. El enfrentamiento. En la tarde del 18 de marzo de 2024, Priya se reunió con Marcus en su ático de Tribeca. Había preparado cuidadosamente su estrategia, documentando todas las pruebas que había encontrado y enviando copias a Sarah por precaución. Según las cámaras de seguridad del edificio, Priya llegó al departamento de Marcus a las 15:30, aparentando calma pero decidida. Lo que sucedió durante las siguientes 3 horas solo se pudo reconstruir posteriormente gracias a las pruebas forenses y las grabaciones de audio que Priya había hecho en secreto en su teléfono. Marcus inicialmente intentó negar las acusaciones, luego minimizarlas como malentendidos. Cuando Priya amenazó con acudir a la policía y exponer todo el plan, incluyendo sus pruebas sobre Anastasia y las otras víctimas, Marcus cambió completamente de actitud. «No entiendes con quién estás lidiando», dijo, con voz fría y amenazante. «Tengo conexiones que ni te imaginas. Puedo hacerte la vida imposible, a ti y a tu familia». La escalada fatal. Cuando Priya se mantuvo firme en su decisión de desenmascarar a Marcus, él se dio cuenta de que había perdido el control psicológico que siempre había ejercido sobre sus víctimas. Hacia las 18:00 horas, la situación había degenerado en violencia física. Las pruebas forenses posteriores mostraron signos de lucha en el departamento de Marcus: muebles volcados, cristales rotos y, lo que es más significativo, pruebas de que se habían administrado sustancias químicas por la fuerza. Marcus había preparado una jeringa con una mezcla letal de drogas sintéticas, similar a la encontrada en el organismo de Anastasia Volkov meses antes. Cuando Priya intentó salir del departamento, él la obligó a inyectarse la sustancia, esperando que su muerte pareciera otra sobredosis accidental de una estudiante internacional bajo presión.
Los últimos momentos, las últimas grabaciones del teléfono de Priya, descubiertas días después por los investigadores, capturan los aterradores momentos finales de su vida. Su voz, cada vez más débil debido a las drogas, aún intentaba negociar por su vida. «Por favor, Marcus, mi familia, no saben dónde estoy», susurraba, mientras él la cargaba inconsciente a un automóvil. Marcus había planeado deshacerse del cuerpo de Priya en su propio departamento, creando la historia de que ella se había suicidado por la presión académica y los problemas financieros. Lo había hecho antes y había funcionado a la perfección. Pero esta vez algo salió mal. Tal vez fue la sobredosis de drogas. Tal vez fue la resistencia física inesperada de Priya. O tal vez simplemente el karma finalmente alcanzando a Marcus Wellington. Cuando llegó al departamento de Priya a las 9:45 p.m. de esa noche, ella ya estaba muerta. Y por primera vez en su carrera como depredador sistemático, Marcus había dejado suficientes pruebas para que la verdad saliera a la luz. En la mañana del 19 de marzo de 2024, a las 7:43 a.m., se recibió una llamada anónima al 911 informando de una posible sobredosis en un departamento del Upper East Side. Lo que parecía ser otro trágico caso de un joven bajo presión académica, pronto se revelaría como algo mucho más siniestro. El detective Michael Torres, veterano de 15 años de la policía de Nueva York, especializado en delitos contra jóvenes vulnerables, fue asignado al caso. Al principio, todo apuntaba a un suicidio o una sobredosis accidental, recuerda. Joven estudiante internacional, presiones económicas, sustancias en el organismo. Veíamos casos similares todos los meses. Pero algo inquietaba a Torres desde el momento en que llegó al lugar. El departamento de Priya Sharma era demasiado lujoso para una estudiante con dificultades económicas. La ropa del armario costaba miles de dólares y había indicios sutiles de que alguien había intentado arreglar la escena antes de la llegada de la policía. Las primeras inconsistencias, la autopsia inicial, reveló una mezcla letal de fentanilo sintético y ketamina en el organismo de Priya, drogas que nunca había consumido antes, según todos sus conocidos. Más extraño aún, las marcas de inyección en su brazo sugerían una administración forzada, no una autoadministración. La posición del cuerpo también era incorrecta, explica la doctora Sarah Kim, médico forense responsable del caso. Si alguien se inyecta voluntariamente una sobredosis mortal, el cuerpo cae de una forma específica. Priya fue claramente colocada después de la muerte. La investigación de la escena también reveló indicios de limpieza. Se habían utilizado recientemente productos químicos de limpieza industrial y varias superficies mostraban signos de haber sido frotadas con fuerza. Quienquiera que encontrara a Priya, primero había intentado borrar las pruebas. El hallazgo del teléfono. La primera pista importante surgió cuando los investigadores encontraron el teléfono de Priya escondido debajo de su colchón. Un lugar extraño teniendo en cuenta que ella siempre lo tenía cerca. Más importante aún, el dispositivo contenía grabaciones de audio que ella había hecho en secreto en los días previos a su muerte. Las grabaciones revelaron conversaciones con Marcus Wellington, incluyendo amenazas explícitas y pruebas de chantaje. Pero cuando los investigadores intentaron localizar a Marcus en la dirección que Priya había proporcionado, descubrieron que no existía ningún Marcus Wellington en ese lugar. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que estábamos ante algo mucho más grande, dice Torres. La identidad que Priya conocía era completamente falsa. La verdadera identidad del depredador, mediante el análisis de las cámaras de seguridad
y la verificación de los registros financieros, la policía descubrió que Marcus Wellington era en realidad David Chen Morrison, un hombre de 47 años con un complejo pasado criminal y múltiples identidades falsas. David había crecido en una familia disfuncional en Queens, sufriendo abusos sexuales durante su infancia por parte de un tío que más tarde se descubrió que también era un depredador en serie. Esto había creado un patrón perturbador en el que David se había convertido tanto en víctima como en perpetrador de un ciclo de abusos. Había estudiado psicología en la universidad antes de abandonar los estudios, explica el doctor Robert Kellner, psicólogo forense consultado en el caso. David entendía profundamente cómo manipular las vulnerabilidades psicológicas. No era solo un depredador impulsivo, era un profesional calculador. La red de delitos descubierta. A medida que la investigación se profundizaba, los detectives descubrieron que David operaba una red internacional de explotación sexual y tráfico de personas disfrazada de Agencia de Mentoría para Estudiantes Internacionales. Tenía socios en al menos 7 países, entre ellos Corea del Sur, India, Brasil, Nigeria y Ucrania. La operación funcionaba así. Los reclutadores identificaban a jóvenes brillantes de familias de clase media en países en desarrollo que estaban solicitando plaza en universidades estadounidenses. Les proporcionaban asesoramiento gratuito para ayudarles con las solicitudes, ofreciéndoles incluso apoyo financiero para pagar las tasas de solicitud. Una vez que las jóvenes llegaban a Estados Unidos, David o sus socios se ponían en contacto con ellas, siempre bajo identidades falsas de empresarios de éxito interesados en apoyar a jóvenes talentos. El resto seguía el patrón que Prilla había experimentado: confianza, dependencia, aislamiento, explotación. Las otras víctimas reveladas. La investigación reveló que al menos 23 mujeres jóvenes habían pasado por la trama de David en los últimos 5 años. 3 de ellas habían desaparecido misteriosamente. 2 fueron encontradas muertas en circunstancias similares a las de Prilla, y otras 18 habían sido obligadas a regresar a sus países de origen después de intentar resistirse o denunciar la trama. Uno de los descubrimientos más impactantes fue que David grababa en secreto todos los encuentros íntimos con sus víctimas y vendía el material a redes de pornografía no consentida en la dark web. También utilizaba las grabaciones para chantajearlas continuamente. Algunas víctimas habían seguido enviándole dinero años después de regresar a casa, por miedo a que sus familias vieran los videos. Era una operación extremadamente sofisticada, explica la agente María Rodríguez del FBI, que se unió a la investigación debido a la naturaleza internacional de los delitos. David había creado un sistema que explotaba no solo las vulnerabilidades económicas, sino también las diferencias culturales y la vergüenza sexual para mantener un control absoluto sobre sus víctimas. La persecución internacional. Cuando la policía finalmente identificó a David, él ya se había dado cuenta de que estaba siendo investigado y había huido. Las cámaras del aeropuerto lo mostraron embarcando en un vuelo a Bangkok la mañana del 20 de marzo, solo unas horas después del descubrimiento del cuerpo de Prilla. La persecución que siguió involucró a autoridades de varios países. David había preparado rutas de escape en varios continentes, con identidades falsas y cuentas bancarias ya establecidas. Pasó 3 semanas saltando entre Tailandia, Camboya y Filipinas, siempre un paso por delante de las autoridades. Durante ese tiempo, se descubrieron más pruebas en sus varios apartamentos seguros de Nueva York.
La policía encontró drogas suficientes para decenas de sobredosis, equipo de filmación profesional, documentos falsificados para múltiples identidades y más de $2 millones en efectivo y criptomonedas. La captura David fue finalmente capturado el 12 de abril de 2024 en un hotel de lujo de Manila, Filipinas. Irónicamente, fue su propia arrogancia lo que lo llevó a la ruina. Había contactado con una joven filipina utilizando los mismos métodos que empleaba en Nueva York, sin poder resistir la tentación de continuar con sus actividades depredadoras, incluso mientras huía. La joven Carmela Santos, de 20 años, sospechó cuando David le ofreció oportunidades para estudiar en Estados Unidos, tras solo una cita. Había leído sobre el caso de Priya Sharma en las noticias internacionales y reconoció los patrones de comportamiento. Carmela cooperó con las autoridades para organizar una operación que resultó en el arresto de David. Estaba tan convencido de su propia inteligencia que no podía parar, observa Torres. A pesar de saber que lo estaban persiguiendo internacionalmente, David no podía resistir el impulso de encontrar una nueva víctima. Las revelaciones finales tras su captura. David se negó inicialmente a cooperar con las autoridades, pero cuando se enfrentó a pruebas abrumadoras, entre ellas grabaciones de las propias víctimas, registros financieros detallados y ADN que lo vinculaba a las escenas del crimen, finalmente comenzó a hacer revelaciones sobre el alcance total de su red. David reveló que operaba con al menos otros 12 depredadores en ciudades universitarias estadounidenses, cada uno responsable de su propia zona territorial. Juntos, habían explotado a cientos de jóvenes estudiantes internacionales durante más de una década. La red también incluía a funcionarios corruptos de universidades que proporcionaban información sobre estudiantes internacionales vulnerables, agentes de inmigración que facilitaban documentación fraudulenta e incluso psicólogos que ayudaban a desarrollar técnicas de manipulación más eficaces. Era una operación criminal a nivel empresarial, explica Rodríguez. Habían industrializado la explotación de jóvenes vulnerables, tratando a los seres humanos como productos en una cadena de montaje. Pero quizás la revelación más inquietante fue la relativa a Priya específicamente. David admitió que había planeado matarla desde el momento en que ella descubrió sus archivos. A diferencia de sus otras víctimas, Priya se había mostrado más decidida y valiente en su resistencia, lo que representaba una amenaza real para su operación. Ella era diferente a las demás, dijo David durante un interrogatorio. Más inteligente, más fuerte. Sabía que no se rendiría fácilmente. Eliminarla era la única opción. El 15 de septiembre de 2024, 6 meses después de la captura de David Chen Morrison, comenzó uno de los juicios más seguidos de la historia criminal reciente de Nueva York. El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York estaba repleto de periodistas internacionales, familiares de las víctimas y activistas de derechos humanos. David se enfrentaba a 47 cargos penales, entre ellos homicidio en primer grado, tráfico de personas, explotación sexual, chantaje, fraude migratorio y formación de una organización criminal. Si era declarado culpable de todos los cargos, podría ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue el caso más complejo de mi carrera, dijo la fiscal federal Jennifer Walsh. No solo estábamos juzgando a un asesino, sino desmantelando una red criminal internacional que había destruido decenas de vidas jóvenes. Las víctimas hablan. El momento más impactante del juicio se produjo cuando 14 sobrevivientes de la trama de David testificaron en su contra.
Muchas de ellas comparecieron por videoconferencia desde sus países de origen, aún traumatizadas, pero decididas a buscar justicia. Anastasia Volkov, hermana de una de las víctimas mortales, vino expresamente desde Rusia para testificar. Mi hermana Elena soñaba con ser doctora, dijo, llorando en el estrado. David no solo le quitó la vida, sino que le robó todos los sueños que tenía, todas las vidas que podría haber salvado. La testigo más valiente fue Meera Patel, antigua compañera de cuarto de Priya, que había descubierto pruebas cruciales tras la muerte de su amiga. Priya me llamó la noche antes de morir, declaró Meera. Me dijo que había que proteger a otras chicas. A pesar de saber el peligro que corría, decidió luchar. Las impactantes revelaciones durante el juicio salieron a la luz detalles aún más perturbadores sobre las actividades de David. La fiscalía presentó pruebas de que había comenzado sus actividades depredadoras cuando aún estaba en la universidad, inicialmente con compañeros de clase vulnerables. La Dorota, Patricia Stone, psiquiatra forense, explicó al jurado cómo David había desarrollado metódicamente sus técnicas de manipulación. Estudiaba psicología conductual no para ayudar a las personas, sino para explotarlas más eficazmente. Era un depredador que había profesionalizado su patología. La prueba más impactante procedía de grabaciones que David había realizado en secreto de conversaciones con otros miembros de su red. En una grabación de 2022 se le oía decir, el truco es hacer que se sientan especiales primero. Luego, cuando dependen emocionalmente de ti, hacen cualquier cosa para mantener esa sensación. La defensa desesperada. El equipo de defensa de David, liderado por el renombrado abogado penalista Robert Klein, intentó varias estrategias. Primero, alegaron locura, afirmando que el abuso sufrido en la infancia había creado trastornos psicológicos que impedían a David distinguir el bien del mal. Cuando esta estrategia fracasó tras una evaluación psiquiátrica independiente, pasaron a alegar que David había sido inducido por cómplices más poderosos que nunca fueron identificados. La defensa intentó presentar a David como una pieza menor dentro de una organización criminal más grande. Mi cliente es sin duda culpable de delitos terribles, admitió Klein durante sus alegatos finales. Pero también fue víctima de un sistema de abuso que lo moldeó desde niño. La cadena perpetua no le sirve a nadie. Un tratamiento psicológico intensivo sería más apropiado. El veredicto, tras solo 6 horas de deliberación, el jurado regresó con veredictos de culpabilidad en los 47 cargos. La rapidez de la decisión sorprendió a muchos observadores legales, pero reflejó la abrumadora fuerza de las pruebas presentadas. Era imposible ignorar la premeditación y la crueldad sistemática, dijo posteriormente la jurado número 7, María Santos. Este no era un hombre enfermo que necesitaba ayuda, era un depredador calculador que había elegido deliberadamente destruir vidas jóvenes para su propio placer y beneficio. El 12 de diciembre de 2024, el juez federal Harold Morrison condenó a David a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 50 años adicionales por delitos relacionados. El acusado actuó como un depredador en serie durante más de una década, declaró el juez. Sus acciones representan el epítome de la crueldad humana y la explotación de los más vulnerables. El impacto en las familias. Para las familias de las víctimas, el veredicto supuso un alivio limitado. Rajesh y Sunita Sharma, padres de Priya, asistieron al juicio por videoconferencia desde Bombay, una experiencia que describieron como necesaria pero devastadora. Se ha hecho justicia, pero nuestra hija no va a volver, dijo Rajesh durante una entrevista tras el veredicto. Priya quería ser ingeniera de software.
quizá trabajar en Google o Facebook. Ahora solo nos quedan los recuerdos y la esperanza de que otras familias no tengan que pasar por lo que nosotros hemos pasado. La familia Sharma aprovechó el juicio para poner de relieve las deficiencias del sistema de protección de los estudiantes internacionales. Crearon una fundación en nombre de Priya dedicada a educar a los jóvenes sobre las señales de los depredadores y a proporcionar recursos de apoyo a los estudiantes vulnerables. Cambios sistémicos implementados. El caso de Priya Sharma catalizó cambios significativos en las políticas universitarias y de inmigración. La Universidad de Columbia implementó el Protocolo Priya, un sistema integral de verificación de antecedentes para cualquier adulto que desee orientar a estudiantes internacionales. El Departamento de Seguridad Nacional también ha creado nuevas directrices para vigilar los patrones sospechosos que involucran a estudiantes con visa. Los depredadores como David Chen Morrison explotan específicamente las vulnerabilidades únicas de los estudiantes internacionales, explicó la directora de políticas Sarah Johnson. Nuestro nuevo sistema busca identificar estos patrones antes de que se vuelvan fatales. Las universidades de todo el país ahora están obligadas a proporcionar capacitación obligatoria sobre concienciación sobre depredadores a todos los estudiantes internacionales dentro de los 30 días posteriores a su llegada. La capacitación incluye la identificación de señales de alerta, los recursos de apoyo disponibles y las protecciones legales específicas. La red sigue operando. A pesar de la captura de David, los investigadores continuaron descubriendo pruebas de que su red criminal seguía activa. Al menos, otros 8 depredadores asociados seguían prófugos, operando en ciudades universitarias como Boston, Filadelfia, Chicago y Los Ángeles. La agente María Rodríguez del FBI, que dirigió la investigación de la red, admitió que la captura de David fue solo el comienzo. Desmantelar completamente esta organización puede llevar años. Son sofisticados, cuentan con una buena financiación y han aprendido de los errores que llevaron a la captura de David. El legado de Priya. 2 años después de su muerte, Priya Sharma se ha convertido en un símbolo internacional de la lucha contra la explotación de estudiantes vulnerables. Su historia se enseña ahora en programas de orientación universitaria en 15 países, y su valentía al enfrentarse a David ha inspirado a otras víctimas a denunciar a depredadores similares. Priya murió tratando de proteger a otras jóvenes, dijo Sarah Chen, su mejor amiga, durante una ceremonia conmemorativa en Columbia. Su muerte no fue en vano si logramos evitar que otras familias pasen por este dolor. La Fundación Priya Sharma ya ha identificado y ayudado a procesar a otros 4 depredadores que operaban con planes similares en universidades estadounidenses. A través de la educación, la defensa y el apoyo directo a las víctimas, la Fundación trabaja para garantizar que jóvenes soñadores como Priya puedan perseguir sus objetivos educativos sin convertirse en presas de depredadores sistemáticos. Pero quizás el legado más importante de Priya sea el recordatorio de que detrás de cada estadística de delitos hay una persona real, una hija, una hermana, una amiga, cuyos sueños y potencial le fueron cruelmente arrebatados. Su historia sigue inspirando cambios que pueden salvar innumerables vidas en el futuro. En marzo de 2026, 2 años después de la muerte de Priya Sharma, el mundo sigue lidiando con las consecuencias del caso que expuso una de las redes de depredadores más sofisticadas de la historia moderna. Aunque David Chen Morrison está cumpliendo cadena perpetua, la lucha contra su red criminal continúa. Detener a David fue solo el primer paso, explica la agente María Rodríguez del FBI
ahora coordinadora del Grupo de Trabajo Internacional contra la Explotación de Estudiantes. Descubrimos que la red era aún más grande de lo que imaginábamos, operaba en 23 países y había victimizado a más de 400 jóvenes a lo largo de 15 años. Hasta ahora, 11 de los 18 socios conocidos de David han sido capturados en operaciones coordinadas a nivel internacional. 7 siguen prófugos, algunos de los cuales se cree que operan en América del Sur y el sudeste asiático. Las víctimas sobrevivientes encuentran su voz. Uno de los cambios más significativos de los últimos 2 años ha sido el surgimiento de una red de apoyo entre las sobrevivientes de la trama de David. Lideradas por Meera Patel, antigua compañera de cuarto de Priya, 31 sobrevivientes de 12 países diferentes formaron la Red Priya, una organización internacional dedicada a apoyar a las víctimas de la explotación y a prevenir nuevos casos. Al principio, todas sentíamos vergüenza y aislamiento, cuenta Linda Zhang, una sobreviviente china que ahora trabaja como abogada defensora de los derechos de las víctimas. Pero cuando nos conectamos, nos dimos cuenta de que nuestra fuerza residía precisamente en nuestra experiencia compartida. Nadie entiende mejor las señales de alerta que alguien que ya ha pasado por eso. La Red Priya ha creado una aplicación multilingüe que permite a los estudiantes internacionales denunciar comportamientos sospechosos de forma anónima y recibir apoyo inmediato. La aplicación ya ha registrado más de 50.000 descargas e identificado 12 casos sospechosos que han sido investigados por las autoridades. Cambios revolucionarios en las universidades. El protocolo Priya, inicialmente implementado solo en la Universidad de Columbia, ahora es obligatorio en más de 800 universidades estadounidenses y ha sido adoptado en otros 15 países. El protocolo incluye verificación rigurosa de mentores. Cualquier adulto que desee establecer una relación de mentor con estudiantes internacionales debe someterse a una verificación de antecedentes por parte del FBI y a entrevistas psicológicas. Sistema de alerta temprana. Algoritmos de inteligencia artificial monitorean patrones sospechosos, como cambios repentinos en el estilo de vida de los estudiantes, aislamiento social o regalos caros de fuentes desconocidas. Capacitación obligatoria. Todos los estudiantes internacionales reciben 8 horas de capacitación sobre reconocimiento de depredadores, derechos legales y recursos de apoyo durante sus primeros 30 días en los Estados Unidos. Las universidades finalmente han comprendido que tienen una responsabilidad parental hacia los estudiantes vulnerables, explica la doctora Patricia Kim, directora de Seguridad Internacional de la Universidad de Columbia. No podemos limitarnos a reclutar a estos jóvenes y luego abandonarlos a su suerte. La tecnología como arma y protección. Una de las revelaciones más inquietantes del caso fue cómo David utilizó la tecnología para espiar y controlar a sus víctimas. Esto llevó al desarrollo de nuevas herramientas de protección digital específicas para estudiantes internacionales. Safe Student Technologies, una startup fundada por antiguas víctimas de la red de David, ha creado un conjunto de aplicaciones que detectan spyware oculto, cámaras ocultas y otros dispositivos de vigilancia. Sus productos se distribuyen ahora de forma gratuita a través de programas universitarios. David nos enseñó que los depredadores modernos son tecnológicamente sofisticados, dice Rafael Santos, cofundador de la empresa y superviviente de la trama. Nuestra respuesta tenía que ser igualmente avanzada. El impacto internacional. El caso de Priya catalizó cambios en las políticas de inmigración estudiantil en todo el mundo. El Acuerdo Internacional de Protección Estudiantil, firmado por 34 países en 2025, establece protocolos compartidos para
supervisar patrones sospechosos en las solicitudes de visado, compartir información sobre depredadores conocidos, apoyo coordinado a las víctimas transnacionales, investigaciones conjuntas de redes criminales. Prilla murió porque depredadores como David explotan específicamente las vulnerabilidades únicas de los estudiantes internacionales, explica la embajadora Sarah Johnson, coordinadora del acuerdo. Nuestra respuesta tenía que ser igualmente internacional. Las familias y su camino hacia la sanación. Rajesh y Sunita Sharma, padres de Prilla, convirtieron su dolor en activismo. La Fundación Prilla Sharma, que ellos establecieron, ya ha otorgado becas a 147 jóvenes de familias de bajos ingresos en la India, siempre con un enfoque en la educación sobre seguridad y derechos. Prilla siempre quiso ayudar a otras personas, dice Sunita durante una videollamada desde Bombay. A través de la fundación, sigue salvando vidas, incluso después de su muerte. La fundación también ha creado el primer centro de apoyo a las familias de las víctimas de delitos transnacionales, que ofrece apoyo psicológico, asistencia jurídica y defensa de cambios políticos.